Misterios ocultos. El registro más antiguo data de 1993. Varias personas coinciden en el mismo detalle. Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, aspecto común, cabello corto, ropa sobria, pero siempre acompañado de dispositivos imposibles de identificar. No eran prototipos conocidos, no coincidían con ningún producto comercial. Y lo más inquietante, no parecían estar en fase experimental. Uno de los primeros testigos fue un técnico electrónico en California, quien afirmó haber visto al hombre usando un dispositivo plano, delgado, sin botones visibles, con una superficie que respondía al tacto. En 1993, esto no existía. No había pantallas táctiles funcionales, no había tablets, no había smartphones. Y aún así, el hombre interactuaba con el objeto como si fuera algo cotidiano. Quienes lo trataron coinciden en algo más inquietante. Su actitud era completamente normal. No parecía intentar ocultar nada. No se mostraba nervioso. No actuaba como alguien que guardara un secreto. Hablaba con naturalidad sobre temas que, en ese momento, resultaban extraños. De redes globales de información, pagos digitales sin efectivo, dispositivos portátiles conectados permanentemente, algoritmos capaces de aprender del comportamiento humano, pero lo hacía sin explicar, como si asumiera que todos ya lo entendían. Cuando alguien le preguntaba, ¿de qué estás hablando?, simplemente sonreía y cambiaba de tema. Los objetos fueron analizados, o al menos, intentados analizar. Uno de ellos era un reloj, pero no un reloj común. No tenía manecillas, no tenía números, y su pantalla mostraba símbolos dinámicos, cambiantes, que reaccionaban al contacto con la piel. En los años 90, los relojes digitales eran simples. Este no lo era. Otro objeto, según testigos, era una especie de auricular sin cables, pequeño, discreto, totalmente funcional. La tecnología inalámbrica de ese nivel no existía aún. Los ingenieros que llegaron a verlo describieron algo aún más perturbador. Aquí el caso deja de ser extraño y comienza a ser inquietante. El hombre hablaba de eventos futuros con precisión sorprendente. Mencionó crisis financieras antes de que ocurrieran. Habló de guerras que aún no habían comenzado. Describió avances tecnológicos que tardarían más de una década en materializarse. Pero nunca lo hizo en tono profético. No advertía, no anunciaba. Simplemente hablaba como alguien que ya había vivido esos acontecimientos. Algunos aseguran que llegó a mencionar redes sociales globales, donde millones de personas compartirían su vida diaria. En los años 90, eso era impensable. Varias agencias intentaron identificarlo. No existían registros oficiales. No había antecedentes. No aparecía en bases de datos. Su nombre cambiaba según el lugar. Su documentación siempre parecía válida, pero imposible de rastrear. Cuando se intentó profundizar, el hombre simplemente desapareció, sin rastro, sin aviso, sin despedidas. Las teorías no tardaron en aparecer. ¿Era un viajero del tiempo? Algunos científicos afirman que, aunque teóricamente posible, los viajes temporales requerirían energías inconcebibles. ¿Un experimento gubernamental? ¿Una prueba secreta de tecnología adelantada? Pero ninguna potencia reconoció jamás algo similar. ¿Un fraude extremadamente elaborado? Tal vez. Pero ¿cómo explicar dispositivos que no podían fabricarse en esa época? ¿O algo más? ¿Un error en la línea temporal? ¿Una filtración del futuro hacia el pasado? Después de 1997, no hubo más reportes confirmados. Ninguna fotografía clara, ningún video concluyente. Solo testimonios, solo relatos dispersos. Pero aquí surge la pregunta más inquietante de todas. Si ese hombre realmente venía del futuro, ¿por qué estaba aquí? No intentó cambiar la historia. No buscó poder. No dejó mensajes. Tal vez solo estaba de paso.
Durante años, el caso fue tratado como una curiosidad, un misterio de los años 90, un relato sin pruebas concluyentes, hasta que algo cambió. No fue un testigo nuevo, no fue una confesión, fue un archivo olvidado, un documento que permaneció sellado durante décadas y que, al ser abierto, transformó por completo lo que creíamos saber. En 2024, durante la digitalización de antiguos registros tecnológicos, un grupo de archivistas encontró una carpeta clasificada bajo un código interno sin descripción. No tenía título, no tenía autor, solo una fecha, 1991. Dentro había informes técnicos, transcripciones de entrevistas y algo más perturbador: diagramas de dispositivos que no existirían hasta décadas después. Pantallas multitáctiles, interfaces por gestos, relojes biométricos, auriculares completamente inalámbricos. Pero lo más inquietante no era la tecnología. Era el nombre que aparecía repetidamente en los documentos. El mismo nombre que algunos testigos habían mencionado. El mismo hombre. El hombre no apareció por accidente. No fue un viajero perdido. No fue un error temporal. Era parte de un proyecto. Un proyecto que no buscaba viajar al pasado, sino observarlo. Los documentos hablaban de algo llamado Protocolo de Observación Retrospectiva. Un programa teórico cuyo objetivo no era cambiar la historia, sino ver cómo reaccionaba la humanidad al futuro sin entenderlo. El hombre no estaba allí para advertir, estaba allí para medir. Medir curiosidad, medir rechazo, medir miedo, medir silencio. El hombre ya no solo observaba, empezó a hacer preguntas. Preguntas que no estaban permitidas. Preguntó qué ocurriría con el mundo. Preguntó si los avances tecnológicos realmente mejorarían a la humanidad. Preguntó si al final todo ese progreso valdría la pena. Ese fue el punto de quiebre. Su desaparición nunca fue un misterio, fue una extracción. El archivo confirma que el proyecto fue cancelado poco después. El archivo termina con una revelación que reescribe toda la historia. El hombre no venía del futuro lejano. Venía de nuestro presente, de un tiempo donde la tecnología ya existe, donde estos dispositivos son normales, donde tú estás viendo este documental. El proyecto no buscaba estudiar a la humanidad del pasado, buscaba estudiar a nosotros, porque el archivo concluye con una frase final, marcada como confidencial. La fase 2 comienza cuando el público empiece a reconocerse en el sujeto. Tal vez el hombre de los años 90 no era una advertencia. Tal vez era un espejo, un recordatorio de que el futuro no llega de golpe. Llega poco a poco, hasta que deja de sorprendernos. Y la pregunta final no es si alguien viajó en el tiempo. La pregunta es, ¿cuántas cosas extraordinarias estamos ignorando hoy? ¿Solo porque ya nos parecen normales? Porque si el experimento continúa, entonces no estamos observando la historia. Somos parte de ella.